Okay, so table 6.2 says nouns as objects of preposition. Okay, and we have already talked about this a little bit, Nelson and I. So we're going to revisit this topic and go from there. Okay, so we have an example. Example A says birds fly in the sky, right? Sí. Okay. So what are the nouns in this example? Anybody? ¿Cuáles son los nouns? Sky. Sky is a noun. ¿Cuál otro? Birds. Birds. Es el sujeto, pero. But it's a noun. ¿Qué más? Pues ya. Yes. Porque el otro es un verbo y preposición. Okay. And here, what do you see on my screen? ¿Qué es lo que sale en mi pantalla? Nouns. Okay. Es que no sabía. No sabía si estaba compartiendo esta pestaña o toda la pantalla. Al parecer, toda la pantalla. Okay. So, creo que no lo he dicho como tal, pero creo que ya se dieron cuenta. Espero. So, we have the nouns, right? And, como dice Claudia, nouns pueden ser... Well, vamos a hacer la oración. Nouns can be subjects como birds. ¿Qué más? Personas. Personas, animales, ¿no? Yes, pero dentro de la oración. Una persona, un animal es un noun, right? Y podemos usar los nouns como sujeto, podemos usar los nouns como ¿qué más? Cosas. Como objetos. Yes, objects. Si están después del verbo. A la derecha del verbo. Y vamos a poner objeto, porque yo pienso que a los dos se los dije. Object of verb, objeto de verbo. ¿Ok? ¿Qué más? This is chapter 1, Nelson. I don't remember. Déjame checar. Claudia. ¿Qué pasó? ¿Qué otra cosa hemos visto? Hemos visto objetos, sujetos, verbos. Quedan dos nada más. Dos que... Queda el adverbio y queda el complemento. Complemento. Yes, very good, Claudia. Complement. Que sería complement of subject. Right? So, los nouns pueden ser estas tres cosas. Pueden ser el sujeto, que siempre lo ponemos azul. Puede ser el objeto, right? Which is going to be light blue. Y puede ser el complemento. Okay? So, dependiendo
en qué casilla o en qué lugar está el noun, va a ser un sujeto, va a ser un objeto, va a ser un complemento. Right? Yes. Questions? Mm, Porque se va a poner maybe confusing. no, no tengo ahorita. Okay. So here, in our example, tenemos birds. No, in our example, what's the verb? Mm. Birds are subject. Yeah, what's the verb? Es fly. Fly. So we're going to put fly in red. Okay, so what's the subject? I'm sorry. Yeah, what's the subject? Birds. 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 Okay, and ¿qué es todo esto? Mm, Nada más para los que saben, ¿eh? Is complement. Nope. Eso es object. Bueno, Sky is... preposición Okay, y el objeto. ¿No? okay, preposición y sujeto, right? So, esta parte la tenemos que ver como, como una frase sola, Ujú, ¿ok? ok, No lo podemos separar, es una sola cosa. Claro que en el libro lo separa, pero el libro es para principiantes. pues sí. Okay, so this is going to be one thing, y como menciona Claudia y como Nelson ya sabe, we have the preposition. Preposition is in. So, después de una preposición, tenemos que poner un objeto, right? Mm. Y en este caso sería the sky. So, all of this is going to be purple. Oh my God. All of this is going to be purple. So, we have what is our purple? Complement. Nope. Nada más hay Objeto. cinco funciones. 5 funciones, nada más. Mm, Tenemos los subjects, nos quedan 4. Okay. Tenemos verb, Es, quedan 3. ujú, em, Sabemos del complemento, que es la ujú. tercera cosa. Y hay otras 2. Oh my God. Cuando tenemos información de espacio y lugar, ¿qué funciones? Mm. Adverbial. Ah, pues sí. Sí, y sé que es muy repetitivo, pero siempre se los voy a poner. Because we have to remember this. So there's only 5: subject, verb, object, complement, and adverb. Adverbial. Para el adverbio vamos a poner preposition phrase, que es justamente lo que tenemos aquí, una frase de proposición. Y también Ujú, los adverbios, como el ejemplo el número 5 que hizo Claudia, donde todo era información sobre el verbo. Complement, como ya lo vimos, complement va a ser nouns,
Objects, ¿qué creen? Nouns. Verb, of course, is the verb. And subject nouns. Oh my God, ¿y ahora qué? Okay, there it is. And subject nouns. Okay? Questions? Estas son las 5 funciones. Cada una tiene una subdivisión. Cuando es para los subjects, siempre tiene que ser un noun. No puede ser un verbo, no puede ser una preposición, no puede ser un adverbio. Tiene que ser un noun. Verbs, pues obviamente va a ser un verb. Y este sería verb phrase. Los objetos, como vimos, nada más van a ser nouns. Complementos van a ser noun phrases and adjetivos, adjective phrases. And then adverbios tenemos dos, prepositional phrase and adverb. Entonces, la estructura de esta oración es subject, verb, adverbial. Hasta ahí, ¿cuáles son las preguntas? ¿No? Eso suena a que tienen muchas preguntas. What do you think? What's the question? Yo tengo una pregunta. Yes. ¿Eso está en Classroom? Yes. This document. ¿Mm? El documento. Ajá. Yes. Ah, bueno, gracias. Okay, so these are the functions. And then podemos ir un nivel más abajo, ¿no? Birds son nouns, right? Verb se queda igual. My God, man. Okay, now in the sky, this is going to be prepositional phrase. Okay, this is a prepositional phrase. Y estas son frases. Looks weird. Phrases. Bird is a noun. ¿Cuál es su función en la oración? It's the subject, right? So, in the sky is a prepositional phrase y la función que tiene es adverbial. Yes or no? Yep. Okay. So, podemos ir aún más en detalle. In the sky, nos comentó Claudia, we have a preposition plus noun phrase. Entonces tenemos la preposición in y tenemos the sky, que es un noun phrase. Ahora, aquí va la pregunta, ¿por qué ponemos noun phrase y no nada más noun? ¿Cuál es la diferencia entre nada más el noun y el noun phrase? Porque está hablando de lo que está haciendo el sujeto. What do you think, Claudia? Porque, pues, ya es una frase. El cielo. Yes. Y la frase es la forma completa, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos sky. Este es it's a noun, pero al mismo tiempo vamos a decir que es un noun phrase. Aunque nada más es una palabra, vamos a decir que es una frase. Podemos decir cielo azul
blue sky. Y va lo mismo, es una frase. Es decir, aquí no vamos a separar si es un adjetivo, si el azul, no sé qué es azul, es un verbo, es un subject. No, todo esto es una sola pieza. Igual como in the sky es una sola pieza, porque es una frase. Prepositional phrase. Blue sky es una sola pieza. Por ejemplo, en este ejemplo, si decimos blue sky is my favorite, no van a confundirse, decir, bueno, sky es el sujeto y blue no sé qué sea. O blue es el sujeto, sky tendría que ser complemento o adjetivo. Todo esto va junto, right? Porque es parte de la frase de, sustantivo noun phrase. También podemos poner the blue sky. And this is a noun phrase. So in our example, nuestro ejemplo tenemos the sky, que es the article and the noun. Article, subject, noun. La forma completa como Manjin Buu. La forma completa va a ser article más adjetivo más noun. Pero no necesitamos las tres cosas. Las podemos tener todas o podemos tener nada más una o nada más dos. Como en este caso, the sky nada más tiene article y noun. Okay? Okay. Questions. Nelson, estás muy callado, me preocupas. A mí me preocupa Rodri. Where is he? No, siempre le escribo para entrar y hoy no le escribí, quise dejarlo para ver si entraba o no y al parecer pues no. So, I have to talk to him. Questions? ¿Cuáles son las o más ejemplos de noun phrase? Todos los nouns son noun phrases, todos. Este de aquí, birds, dices, bueno, nada más es una palabra. Sí, pero como quiera va a entrar como noun phrase. Aquí podemos poner igual. Podemos poner Mexican birds. Mexican birds fly in the sky. Entonces todo esto sería noun phrase, right? We can say the Mexican birds. Todo esto sería noun phrase. Y tenemos en su forma completa artículo, adjetivo y noun. Article, adjective, noun. Thank you for recording in progress. Hello. Okay, can you guys hear me? Yo sí. Okay. Yep. So, it all depends, nuevamente, en qué parte de la oración estén va a determinar cuál es su función, right? The Mexican birds fácilmente puede ser objeto del verbo, objeto de una preposición, puede ser
quizás un complemento. En este caso es el sujeto. Todo depende de dónde esté. Right? Okay, let's look at another example, which is example B. In the book, we have Carl is holding a pen in his hand. Okay, what is the verb here? Is ¿Qué más? holding. Holding, is holding. So remember, y es otro ejemplo, por eso es frase de verbo, porque también tiene su versión completa. Puede ser nada más el verbo, o puede ser auxiliar y verbo. Is holding is the verb. What else? Ahora los nouns. ¿Cuáles son los nouns? Pen y car también. Puede ser, ¿no? Yes. Pero Carl is noun. No, no vamos a decir ya pen. Tenemos que poner la frase completa. It's going to be what? What's the noun phrase here? Ay, cabrón. It's got to be a pen. Esta es la frase de noun, a pen. Que es justamente lo que decía, ¿no? No podemos separarlos y decir, bueno, esto va a ser una cosa, esto va a ser el noun. Son por frases. Y entonces se van haciendo menos piezas cada vez en la oración. Tenemos Carl is a noun phrase, is holding is a verb phrase, a pen is a noun phrase. Hay otro noun aquí. ¿Cuál es? In his hand. Hand is going to be the noun, yes. And then what's the phrase? His hand. His hand is a noun phrase. Correct? So let me see if I can. This is the noun phrase, right? And si vamos a incluir in todo esto, entonces ya sería preposition phrase. Preposition. And the preposition phrase es de lo más sencillo, porque es una preposition más noun phrase. Right? Okay, so here we have our phrases ready. And in what I want you to look at is the noun, right? So in this case, the noun Carl, ¿cuál es la función? Subject. Is the subject. Tenemos otro noun, a pen. What is the function? Object. Yes, object. Tenemos otro noun y lo vamos a poner, como somos nivel avanzado, vamos a usar el prepositional phrase en lugar de noun phrase. What is the function? Adverbial. Adverbial, space and time. Prepositions tell us information about space and time. And also, if we have to try to use, we have to remember by the color. I think it's going to be easier. So adverbials are always purple. And then complements, we're going to go with green.
Okay, so Nelson, Ya. here we have a noun phrase, Carl, right? We have a noun phrase, a pen. Y en esta ocasión el noun phrase nada más lleva dos cosas, article y lleva el noun. Y también tenemos otra noun phrase, his hand, y en este caso lleva adjetivo y lleva noun. Ujú. So, si buscas ejemplos de noun phrases, pues están en cada una de las oraciones. Todas las oraciones llevan sujeto, entonces todas llevan noun phrase. Ujú. Okay, questions? So, in table 6.2, nos está explicando que dependiendo, ¿no? Este objeto, object, is going to be object of the verb. Es objeto de este verbo is holding. Y en teoría, técnicamente, this noun phrase, his hand, es objeto de la preposición in. Right? Ajá. Ya. Okay. More questions. Creo que no. Okay, so let's do one exercise and I think we're going to be good to go. So we're going to have some homework also. Let me see. 7, 6, and 7. Hang on. Okay, so let's go to exercise 8. Van a entrar de cambio ahora sí, ¿eh? A ver. Okay, so we have exercise 8 here. It says, looking at grammar, write the nouns for each sentence. Describe the grammatical structure for the sentences as shown in the example. So let's take a look here. We're going to have our sentence, right? Alicia studies chemistry. Y tenemos nuestras casillas aquí, right? So we have to put them, los tenemos que organizar y identificar los nouns, porque en esta unidad, en este capítulo, hablamos mucho de nouns. So we have Alicia studies chemistry, 2 nouns, Alicia chemistry right here, and then we have to put them, organize them, right? So Alicia is the subject, studies is the verb, chemistry is the object of the verb, right? Y no hay preposición, entonces no hay objeto de preposición. Por tanto, no hay frase de preposición y no hay adverbio. Nada más es sujeto, verbo, objeto, sin adverbio. No tenemos información de espacio ni tiempo. No tenemos información ni de cuándo estudia ni de dónde estudia. Right? Okay. The next example, the kids are playing in the park. Igual, identificar los nouns, kids and park. Serían noun phrases, the kids, the park. Pero te digo que esto es para principiantes. Okay, and then we have to put them in the correct position. The kids are the subject porque están a la izquierda del verbo are playing. And then we have this part, we have an adverbial, right? Tenemos un adverbio. ¿Es un adverbio o es una frase de preposición? Es una frase de preposición porque tenemos in. So
no hay objeto para el verbo, none, y ponemos la preposición in. The park es el objeto de la preposición y también, evidentemente, it's a noun phrase, right? Noun phrase usada como objeto de la preposición. También se puede usar como objeto del verbo, como complemento, como sujeto. Todo depende de en qué casilla está, en qué parte está. Okay, so what do you have for me? Number 1, kids like candy. Oh my God, this is so easy. So easy. What's the answer? What are the... Vamos a hacerlo juntos, pues, porque están fríos al parecer. Es que estoy comiendo helado. ¿Estás comiendo qué? Helado. Okay. Too much information. Okay, what are the nouns? Nelson, Claudia, nouns. Kids, Kids and Candy. candy. What's the Candy. subject? Subject. kids, Okay. What's the verb? like, Like Mike. And then do we have object of verb? What's the object of the verb? Candy. Object of the verb is candy? You sure? Okay, Yeah. very good. Very good. So we have no preposition and we have no object of preposition. Ah. Questions? No.